Cuando enfrentamos los retos de la vida, ¿cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Sabes manejar el estrés? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Sabes tomar decisiones? Asegura tu mente. La salud mental no es un estigma o un tabú, es una necesidad. Asegura tu mente con la psicóloga Adriana Rojas, solo en hsradio.com. Valoramos la vida. Qué gusto saludarlos, queridos amigos de hsradio.com. Valoramos la vida, que estamos cumpliendo otra cita en Asegura tu mente para hablar de salud mental. Con nuestra profesional de cabecera, nuestra gran amiga de esta casa radial, la doctora Adriana Rojas. Doctora Adriana, qué gusto tenerla de nuevo por acá para hablar de otro tema. Un afectuoso saludo a toda nuestra amable audiencia que nos acompaña, que cada día es más grande esta comunidad. Los invitamos, como siempre, a que estén atentos a todas las orientaciones, a que aprovechen este espacio para que se autoevalúen, se autoconozcan, y hoy con un tema muy significativo que a veces pasamos por alto en este proceso de aprender a escuchar a nuestro cuerpo, y es el hambre emocional. Así es, así como ustedes lo escucharon, yo personalmente no había escuchado nunca de esto. ¿Cómo identificar el hambre emocional? Sí, lo que pasa es que a veces, como lo hemos hablado en otros episodios, nuestro cuerpo se manifiesta de diferentes maneras a través de las formas como se expresan nuestras emociones, y empezar a evaluar cómo es nuestra relación con la comida a través de las emociones que vamos experimentando es muy importante y muy significativo, como lo vamos a ir relatando en este episodio. Es fundamental, y como en todos los episodios en los cuales hemos aprendido tanto con la doctora Adriana, pues todo redunda en salud, es el común denominador. Todo en función de mejorar nuestra salud, de nuestra salud integral, por decirlo así, ¿verdad? Sí, porque no hay salud sin salud mental. Somos seres integrales, y una pregunta que me hacía Pedro es si esto tiene que ver con nuestros hábitos de alimentación, y sí, está muy relacionado con nutrición, alimentación y emociones. Así que si de repente estamos trabajando o estamos haciendo algo y salimos corriendo por una chocolatina, por una hamburguesa, entonces puede ser una respuesta de hambre emocional. Pero bueno, vamos a entrar en materia entonces. Especialistas en salud mental, según un informe publicado recientemente en este 2022, en el mes de mayo, de los hospitales del grupo Rivera Povisa, en España alertan del aumento del hambre emocional entre pacientes que recurren a la comida para esconder problemas y miedos, o para llenar de manera ficticia un vacío anímico. Y al respecto recalcan que la comida no debe utilizarse como un calmante emocional. Javier Carreño, por su parte, psiquiatra del Hospital Rivera Povisa, señala que el hambre emocional es un término nuevo que responde a síntomas antiguos como la ansiedad y el correlato biológico del afecto, de la angustia, capaz de generar gran parte de los problemas de salud mental. Así explica que esta situación entre el pánico y la incertidumbre, que es la angustia, nos lleva a buscar soluciones, y una de ellas es comer para llenar ese vacío, y no hacerlo de un modo sosegado, respondiendo a un instinto fisiológico, sino que el paciente come rápido y mucho, porque su objetivo es saciarse para conseguir un apaciguamiento que normalmente suele ser breve. Esto está muy interesante, Adriana, y así de esta manera entonces pues vamos entendiendo un poco de qué les vamos a hablar hoy a nuestros queridos oyentes de HS Radio. En ese orden de ideas, Adriana, ¿qué es el hambre emocional? El hambre emocional, o el comer emocional, es utilizar la comida para buscar sentirnos mejor. Es decir, tratamos de satisfacer nuestras necesidades emocionales a través de la comida, y comemos por esa razón en lugar de tener hambre física, que es la necesidad de nutrir nuestro cuerpo.
Aunque suene raro o incluso parece que esto sea malo, debemos pensar que cada vez que nos sentamos en la mesa, las emociones modulan lo que comemos y cómo comemos. Y aquí les quiero hacer una pregunta a nuestros oyentes. ¿Qué haces cuando te sientes estresado o triste? ¿En algún momento sientes deseos de salir a comer algo? Por lo regular, la principal causa del hambre emocional se debe a tener sentimientos desagradables, pero en algunas ocasiones puede deberse a emociones positivas, como premiarse o lograr un objetivo o celebrar un día festivo o un evento feliz. Por eso es importante, y esto va dirigido especialmente a padres, madres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes, que revisemos cómo estamos trabajando la relación de los niños con la comida. Y eso lo hemos hablado en otros episodios, que recomendamos que para fortalecer nuestra condición de salud es necesario que en nuestra dieta incluyamos frutas, verduras, ¿sí? Vegetales. Pero muchas veces en el aprendizaje que tenemos de niños, entonces cuando nos portamos bien, ¿con qué nos premian? Con un bombón, con un dulce, con una chocolatina, con un helado, con una pizza, con una hamburguesa. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a los niños y a los adolescentes? Que sensación de bienestar, de felicidad, este tipo de alimentos azucarados, calóricos, grasosos. Por el contrario, que se vuelve a veces una lucha. En algunos talleres de inteligencia emocional que trabajo con los niños, cuando les digo que les da asco, me dicen que las verduras. Entonces es súper necesario que dentro de los procesos de aprendizaje que se involucran en los niños y los adolescentes, tenemos que mostrarle de una manera más agradable y más positiva a las frutas, a las verduras, y tenemos que revisar que estos alimentos altamente calóricos no se relacionen tanto a festejo, felicidad y premio, porque más adelante, cuando estemos en momentos de estados emocionales muy tensos, vamos a buscar pues este tipo de alimentos, como lo hemos hablado en episodios anteriores sobre de la depresión, de la ansiedad. Una respuesta muy común a estas situaciones altamente estresantes es que yo busque alimentos, sí, consumirlos. En pandemia nos pasó mucho, que hemos hablado también, que nos subimos de peso y era porque en la nevera, nos íbamos con frecuencia a la nevera y generalmente lo que buscábamos era alimentos que son calóricos, azucarados, grasosos, que tienen mucho sabor, porque es una forma de sentir disminución de la ansiedad a través de la gratificación y de la sensación de llenura. Según lo que usted nos cuenta, Adriana, esto es algo que inclusive se puede entonces empezar a prevenir teniendo conciencia con los niños. Exactamente. Yo creo que el primer ejercicio acá es que cada uno haga una revisión de cómo es su relación con la comida, porque en lo que hemos podido identificar es que han aumentado los casos de trastornos relacionados con la forma como se están alimentando los niños y las niñas, en temas de que no están teniendo unas dietas balanceadas y adecuadas para su edad, y por otro lado la relación con la comida. Muchas veces se enfocan mucho en la educación del peso, de la forma, y hay personas, ya hay niños, adolescentes y jóvenes que empiezan a sentir culpa cuando comen, o empiezan a hacer lo que se llaman atracones, y es que precisamente en esos momentos de depresión, de ansiedad, de estrés, comen mucho y después sienten culpa y empiezan ya por ejemplo, que suprimen la comida, es decir, como ayer comí mucho, entonces hoy voy a durar sin comer todo el día, o el tema de vomitar. Entonces, que tenemos que tener mucho cuidado, y hay algo que es muy importante y es los espacios. Una pregunta que hacemos es: ¿cómo comemos? ¿Dónde comemos? ¿Con quién comemos?
Sí, sea desayuno, merienda, almuerzo, tenemos que buscar espacios agradables. Algo que me llama la atención es que muchas veces en los lugares donde se consumen alimentos están las noticias. Sí, generalmente en Colombia a la hora del almuerzo en las familias tienen el hábito de estar escuchando noticias y las noticias son negativas y esto no es sano. Lo que se busca es que cuando hablamos de nutrir, es una experiencia donde el consumo de alimentos sea agradable, donde yo lo disfrute, esté relajado, tenga la posibilidad de compartir y sea una experiencia bonita. Cuando desde la infancia o la adolescencia empezamos a ver que el comer es conflictivo, por ejemplo, a veces que yo no quiero comer de niño o niña y me embuten, sí, me presionan a ingerir los alimentos, se vuelve una situación difícil. Yo ya empiezo a tener una mala relación con la comida y eso se puede convertir en, después puede desencadenar un problema, un trastorno de alimentación. Fíjese usted lo importante, doctora, lo que usted nos acaba de comentar, cómo hay que hacer de ese momento de comer una experiencia agradable, una experiencia tranquila, que no esté asociada con otra cosa que le pueda generar a uno cierto malestar. Claro. Porque quizás, como dicen por ahí algunas personas, el alimento no le va a disfrutar, no le va a saber mejor o no le va a mantener. Sí, así que una de las principales recomendaciones es precisamente revisemos cómo nuestra relación con la comida, la disfrutamos. Y lo otro es esos espacios donde estamos consumiendo los alimentos, que realmente sea un espacio de descanso, donde ahora se habla de alimentación y nutrición consciente, es decir, que yo lo disfrute, lo mastique bien, porque recordemos que también estamos teniendo tendencia al aumento de los problemas gastrointestinales, gastritis, colon irritable, y esto también está muy asociado a esa carga emocional en el proceso de la ingesta de los alimentos. Muy bien. Estamos conversando con la doctora Adriana Rojas en Asegura tu Mente de hsradio.com y este tema que hemos llamado el día de hoy, cómo identificar el hambre emocional. Adriana, y yo creo que esta pregunta que le voy a formular, seguramente también se la estarán haciendo algunas personas que nos están escuchando. ¿Cuál es la diferencia entre el hambre física y el hambre emocional? El hambre emocional se caracteriza porque llega de repente y de forma abrupta, ¿sí? Está mediada por algunos estados emocionales y es más un deseo en algo específico e ideas de comida en particular. Les voy a compartir mi experiencia. Cuando yo estoy muy estresada, pienso en chocolatinas, pienso en gomitas, pienso en helado, ¿sí? Sí. Es como entonces ya he identificado eso. Entonces siempre hemos hablado que el autoconocimiento empodera. Entonces este es un ejercicio muy interesante que pensemos cuando estoy bajo ciertos estados emocionales, ¿cuál es mi respuesta? Mi aumento del apetito, mi disminución del apetito y cuando aumente ese apetito, ¿en qué sería lo que me gustaría consumir? Entonces, precisamente cuando estamos pasando por momentos de ansiedad, de tristeza, de depresión, por lo regular, estamos pensando en alimentos altamente calóricos, fritos o altamente procesados, ¿sí? Porque tienen mucho sabor. Y recordemos que nosotros tenemos en nuestro cerebro un sistema de recompensa y esa experiencia de sentir ese sabor, ¿sí? Hace que se sienta gratificación en ese sistema de recompensa. Puede comer en exceso, es decir, que de un momento a otro ingerimos grandes cantidades y lo hacemos así, de manera acelerada, ni masticamos, más bien tendemos Sí. a tragar y sentimos que no es suficiente, como que, oye, todavía me queda otro huequito para más. Y luego, desde hacer esto, nos sentimos avergonzados con culpa porque sentimos que nos excedimos. Entonces, por eso se caracteriza el hambre emocional. Muy bien. En ese sentido, Adriana, ¿cuáles son las causas más comunes del hambre emocional? Pues como su nombre lo indica, el tema de las emociones.
muchas veces no nos han enseñado cómo gestionar nuestras emociones y puede ser que nuestros padres, nuestros cuidadores nos hayan enseñado de manera indirecta que la comida puede ser una forma de calmar. Entonces pensemos, si yo soy niña y empiezo a llorar y mi mamá me da una colombina, una dona, ¿sí? Ya ahí estoy empezando a asociar que cuando yo estoy llorando o yo estoy enojada o cuando me están felicitando, viene la comida. Entonces ahí ya estoy recibiendo un mensaje que de pronto papá y mamá no son conscientes, pero que nosotros estamos haciendo esa asociación. Si en aprendizaje se habla de estímulo y respuesta. Entonces, si yo aprendo que cuando lloro, que cuando hago pataleta, cuando estoy triste, me dan comida, pues ya más adelante esa va a ser la forma como voy a calmar. A veces sentimos que vivimos emociones incómodas como la ira, el miedo, la tristeza, la ansiedad, la soledad, el resentimiento y la vergüenza, y sentimos que con la comida adormecemos esa sensación y que podemos ayudarnos a evitar las emociones difíciles, a sentir. Y es una forma de ignorar las emociones, pues ya no contamos con habilidades para afrontar esa emoción. Entonces ahí nos queda como el mensaje para papá y mamá acerca de cómo estamos dando recompensas a los niños con comida, ¿sí? Y que eso también es una forma de enseñarles a gestionar las emociones, pero de una manera poco asertiva, ¿sí? Porque estamos entreteniendo. Y recordemos que pues precisamente estamos empezando a identificar en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes aumento de peso, ya está sobrepeso y puede estar muy asociado a esta combinación entre ciertas emociones y el aumento de comidas que no son sanas, que no nos están aportando nada beneficioso. Otra causa es el aburrimiento o los sentimientos de vacío. Muchas personas que se aíslan empiezan a consumir más alimento. Nos pasó en pandemia que pues tuvimos que estar confinados y una forma como de entretenernos fue comer. Cuando estamos aburridos o estamos haciendo una tarea repetitiva, es probable que comamos como una forma de distracción y de hecho lo que más se te antoja es la comida alta en calorías. Entonces el hambre emocional tiene una particularidad y es que no sentimos antojos de comida sana. En cambio, cuando te sientes insatisfecho y vacío, la comida es una forma de ocupar tu boca y tu tiempo. En el momento te puede llenar y nos distrae de los sentimientos que tenemos, de la falta de propósito e insatisfacción con tu vida. Hay algo y es que en diálogos que he tenido con muchas nutricionistas me dicen, mira que la persona llega por sobrepeso u obesidad y pues le hacen un plan alimenticio, pero también lo remiten a psicólogo. Y nosotros también los psicólogos tendemos también a hacer remisión a nutricionista porque hay una relación, como lo venimos comentando en este episodio, muy importante entre nuestros hábitos, entre nuestra nutrición y nuestro estado emocional. Eso en cuanto al aburrimiento, sentimientos de vacío, ¿verdad? Pero también están los hábitos desarrollados desde la infancia y aquí yo creo que hay que también enfatizar un poco con respecto a la introducción que nos hacía porque podemos ayudar mucho a mitigar este tipo de efectos negativos desde la infancia. Así es. Muchos padres recurren a la comida para premiar o castigar. Entonces, si pasas el año o te va bien, esta semana te comportas bien, nos vamos a comer hamburguesa, pizza. Nuevamente estamos hablando de alimentos que no son muy nutritivos y los estamos mostrando como premio. Entonces, igualmente nosotros nos vamos quedando con ese mensaje que se convierte en un hábito. Un hábito que es una práctica repetitiva. Y empezamos a generar cierto vínculo entre las emociones. Entonces, hamburguesa, perro caliente, dulces, gaseosa, felicidad. Y entonces, para sentirme feliz,
lo Sí. que debo comer es este tipo de alimentos. Y pues no es sano que hagamos esa asociación. Muchas veces podemos comer por nostalgia, por recordar algún momento en tu infancia. No sé si les ha pasado que hay ciertos alimentos que consumimos y nos evocan experiencias, ¿sí? Sí. Entonces, o cuando vamos a casa, cuando pasamos mucho tiempo sin ir a nuestra casa donde está mamá, papá o abuela o tías, que fueron las personas que nos criaron y nos proporcionaron ciertos alimentos en la infancia, Sí. y cuando los consumimos vienen ciertas experiencias, porque nosotros no solamente tenemos una memoria visual o una memoria cognitiva, sino también podemos tener memorias relacionadas con el olfato y el gusto. Entonces, eso nos pasa, que ciertos alimentos nos evocan ciertas experiencias. Y también el tema de la influencia social. Pues nosotros como seres somos seres sociables, y dentro de nuestro proceso de interacción social tenemos siempre fiestas, reuniones, encuentros. Generalmente la comida que consumimos en esos momentos, que son felices, agradables, nuevamente a veces no es la más sana, está cargada de azúcares, de calorías. Entonces nuevamente volvemos a asociar felicidad a alimentos que no son muy sanos. Y por eso cuando nos sentimos tristes, recordamos que esos alimentos como gaseosas, helados y otros que ya hemos mencionado, son los que me pueden proporcionar esa felicidad. He conocido, perdone que la interrumpa, Sí. Adriana, aquí la respuesta de muchas cosas, porque he sabido de algunas personas que en el momento en que se sienten mal, que se sienten un poco triste, tienen listo ya un tarro de arequipe, ¿sí? O bocadillo, o chocolatinas. Sí. Inmediatamente van, la buscan, se la comen y ya, se estabilizan. Exactamente. Claro, porque lo que les decía, estos alimentos, el azúcar se ha identificado Sí. que activa muchísimo el sistema de recompensa. Ujú. Entonces hay gratificación. Es lo mismo que ocurre en el cerebro cuando se consumen sustancias psicoactivas, ¿sí? Por eso se dice que también podemos caer en la adicción al azúcar. Entonces me hiciste recordar de muchas películas que salen donde la chica está en ruptura amorosa y las amigas le llevan chocolates, helado, porque si Sí. ves, ya hay algo social que dice la forma de elaborar tu duelo es a través de que te llenes de comida, pero esa práctica es muy nociva. Ya hemos hablado que para poder mejorar nuestro estado emocional necesitamos ayudarle a nuestro sistema gastrointestinal, y que saturarlo de grasas y azúcares lo que va a hacer es que limite la producción de hormonas de la felicidad. Claro. Entonces vamos a tener un efecto adverso. Y por el otro lado, pues estamos deprimidos, comemos y comemos, o estamos ansiosos o estresados, comemos y comemos, vamos a subir nuestro peso, nos vamos a ver más llenitos, y eso se convierte en un círculo vicioso donde yo como, me veo, me siento mal, pero sigo comiendo. Entonces hay que evitar esas prácticas. Entonces, ya que lo mencionas, si en algún momento las personas que nos están escuchando empiezan a reflexionar acerca de eso, oye, sí, yo soy de las que salgo corriendo por mi arequipe, por mi bocadillo, por mi helado, por una dona, por una torta, ojo, porque tienes que empezar a buscar otras estrategias. Nosotros ya tenemos, creo que 2 capítulos sobre inteligencia emocional, Sí. para que lo revisen, donde hablamos de cómo gestionar este tipo de emociones para evitar pues que empecemos a tener hábitos nocivos, nos subamos de peso y empecemos a tener una mala relación con la comida y nuestro cuerpo. Mire cómo todo esto definitivamente no dista de la realidad. Esto puede sucedernos, nos puede suceder a todos. El tema es que es contraproducente. ¿Hasta dónde realmente este tipo de situaciones pueden ser realmente buenas o malas? Ahora bien, Adriana, ¿cuándo el hambre emocional es desadaptativa? Cuando utilizamos el término desadaptativo es que no es sano, que no es funcional, ¿sí? Entonces,
Cuando solamente conseguimos regular o calmar o controlar, en palabras coloquiales, esa emoción. Es decir, que la única forma como yo siento que puedo disminuir mi tristeza, mi enojo, mi ansiedad, es a través de consumir alimentos. Cuando pierdo el control, o sea, no paro hasta que no se me acaba el dinero o hasta que no desocupo la nevera. Cuando empeora de acuerdo a mi estado de ánimo y surge culpa, es decir, voy, me como el arequipe, el helado y luego siento culpa y otras emociones desagradables como verme en el espejo, tratarme mal, tener un autodiálogo negativo y compensar la siguiente comida por miedo, es decir, anoche me comí el arequipe, me comí el helado, me comí la hamburguesa, me comí la pizza, me tomé 1 litro de gaseosa, entonces hoy voy a pasar todo el día sin comer. Entonces no debemos hacer eso. Si estamos cayendo en eso, ¿cuál es la recomendación? Valoración médica, valoración psicológica y valoración por nutricionista. Hablamos de salud integral, entonces tenemos que trabajar los diferentes frentes. Aparecen pensamientos obsesivos y rumiantes sobre la comida o sobre la conducta, es decir, sobrepensamos lo que comemos, vienen esos pensamientos de culpa, frases negativas hacia nosotros y se pretende gestionar el hambre emocional a través de otras acciones no alimentarias si se hace de manera inadecuada y esta regulación genera mucho malestar, como por ejemplo cuando nos prohibimos o nos obligamos a evitar comer, ¿sí? Entonces pasamos de un extremo a otro, o comemos mucho y ya decimos no voy a comer en todo el día o en toda la semana, o empezar a hacer cosas para castigarnos. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Pues ya hemos obtenido información muy valiosa sobre qué significa el hambre emocional, pero entonces, ¿hasta dónde esto puede ser saludable o no, Adriana? Bueno, el hambre emocional sí puede ser saludable porque, como lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando nosotros estamos bajo situaciones de estrés y ansiedad, segregamos una hormona que se llama cortisol, que tiende a hacer que ingeramos alimentos porque nuestro cuerpo cree que estamos en una emergencia y necesitamos combustible. Entonces ahí, cuando de alguna manera, en algunos momentos consumimos alimentos, ¿sí? Y lo hacemos por el deseo de sentir calmarnos, ¿sí? Pero lo hacemos de una manera regulada y no nos excedemos, Sí. puede ser normal. Lo que pasa es que ahorita hay una tendencia de la cultura de la dieta y la gordofobia, es decir, que estamos pensando solamente como en la consecuencia de la forma, que si yo como mucho voy a perder mi forma y que ser gordo se convierte en un problema. Entonces, ese sentir o ese deseo de apetencia por comer algo concreto, incluso cuando no tenemos mucha hambre, y comer por emociones, no es saludable y es algo que debemos corregir. Entonces era lo que hablábamos en la pregunta anterior. Lo primero que debemos entender es que no hay emociones buenas y malas, que es lo que hemos hablado en otros episodios, ni positivas ni negativas, sino que las emociones a veces se manifiestan de manera agradable, como lo es la felicidad, y a veces desagradables, como es la tristeza, el miedo o la ansiedad. Y cuando se responde a través de una acción, esta puede ser adaptativa o desadaptativa. Entonces, las conductas y acciones que realizamos para responder a una emoción nos ayudan a evolucionar y adaptarnos al ambiente y mejorar nuestra salud mental y emocional. Pero estas respuestas también nos pueden desadaptar o empeorar nuestro estado de salud. Es decir, cuando ya la única manera como podemos sentir calma, saciedad o compañía es a través de la comida. Ahí es desadaptativo. O sea, que yo en algún momento esté pasando angustia y vaya y coma algo de manera moderada y que ya empiece a hacer esa conciencia. Ay, Dios. Por ejemplo, a mí, el tema de las gomitas o el helado de la chocolatina, yo ya sé que cuando siento ese deseo que pues, como que me atrae, me lleva, sí, ya digo, está pasando algo en mí. Entonces, por ejemplo, algo que se recomienda es ir a tomar agua, sí, y respirar. ¿Cómo podemos hacer
que nuestra hambre emocional sea adaptativa, gestionando la emoción con otras acciones no alimentarias de forma adecuada. Lo que les decía, ir y respirar, tomar aire, tomar agua y empezar a conectarnos con esa emoción, ¿sí? Entonces, ¿por qué quiero salir corriendo por una pizza? ¿Realmente tengo hambre? ¿Sí? ¿A qué hora fue la última comida que consumí? ¿Sí? ¿Y por qué? Entonces voy a cambiarla, listo, voy a cambiarla por una fruta dulce, pero es una fruta que me va a aportar nutrientes, vitaminas y fibra. Cosa muy diferente a que sea una gaseosa, por ejemplo. ¿Listo? Y trabajar en ese tema de la gestión de las emociones, honrando el hambre emocional y mental, consciente, con calma y prestando atención a los pensamientos y a su naturaleza. Entonces, nuevamente nos conectamos con qué es lo que estoy pensando en este momento. Quiero salir corriendo, me voy a morir, me estoy sintiendo muy mal, y eso va acompañado de ir a abrir la nevera o salir a la tienda y empezar a buscar alimentos que son muy azucarados y muy calóricos. Identificando el placer y la satisfacción comiendo sin que ello nos lleve a comer de forma impulsiva. Aquí no estamos diciendo que se cohíba de no comer esos alimentos, aunque sí se sugiere limitar su consumo, pero en algún momento pues disfrutar de una torta, de un postre, ¿sí? de algo ocasionalmente, pero que ese disfrutar primero sea consciente, porque es que muchas veces cuando nosotros tenemos esos episodios de hambre emocional ni siquiera lo disfrutamos, porque lo que hacemos es tragar y tragar y tragar. Entonces, que cuando usted vaya a hacer ese consumo de ese helado, de esa dona, de ese chocolate, lo haga sintiendo que lo está disfrutando, conectado con eso. ¿Sí? Y trabajando en nuestros aspectos nutricionales de la conducta alimentaria y de la regulación emocional. Entonces hay que acudir a la nutricionista, al psicólogo, para que podamos tener nuestro plan de nutrición adecuado a nuestro peso, a nuestra edad, a nuestro estilo de vida, porque algo en lo que se está cayendo mucho es que hay mucha gente del mundo fitness que en las cuentas está compartiendo dietas y resulta que no a todos nos funciona lo mismo, ¿sí? Entonces todos vamos a desayunar eso y eso no es sano, porque depende de nuestra edad, del ciclo en el que estemos de vida, en nuestro estilo de vida. O sea, no es lo mismo una persona que trabaja en construcción a una persona como yo que pasa mucho tiempo sentada en un computador o haciendo consulta. Entonces, así sea mujer, no es la misma dieta, porque caemos en eso, en generalizar en las dietas. Y también el tema de si yo identifico que, por ejemplo, siento culpa, limito, después me ha pasado que hay pacientes que me dicen que después de hacer eso se acuestan a dormir y pasan todo el día durmiendo para que no les dé más hambre. Ahí son señales de alarma, o empiezan a vomitar, o empiezan a tener una mala relación con su cuerpo, que no quieren verse en el espejo, que se cubren. Ese tipo de cosas son señales de alarma y hay que buscar ayuda profesional. Excelente, mire usted, y cómo todo esto, Adriana, está muy correlacionado lo uno con lo otro, entre no solo la parte emocional, sino también la parte física, está de por medio la parte química, pues, podría decirte, hay cierto rigor acá científico de por medio que comprueba, que refuerza esta tesis que usted hoy nos comparte. Claro que sí. Entonces, pues lo que hablamos del cerebro y el sistema de recompensa. Exacto. Sí, entonces tenemos que tener cuidado que nos volvamos adictos a la comida, adictos al azúcar, o que empecemos a tener una mala relación con la comida, porque también ocurre que hemos encontrado casos donde las personas no disfrutan comer, se convierte en una experiencia incómoda. Muy bien, y se trata de nuestra salud, se trata de prevenir, se trata de estar bien, estar tranquilo, de tener una buena calidad de vida y de identificarlo, aprender a identificarlo, porque a veces no tenemos la conciencia y no hay tampoco quien nos ayude a tomar conciencia. O a veces nos ocurre, Pedro, que
muchas personas nos están haciendo la observación y nosotros hacemos oídos sordos. Entonces, algo que siempre, creo que en todos los episodios lo decimos, aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo, trabajemos en el autoconocimiento es poder. Como tú lo mencionas, el tema consciente, respiración consciente, alimentación consciente, tenemos que conectarnos con cómo estamos relacionándonos con la comida, con qué emociones estamos experimentando, qué hacemos cuando estamos bajo ciertas emociones, y revisar el tema de incorporar la actividad física. Ya hicimos 2 episodios relacionados porque el tema del ejercicio es muy importante para que podamos tener una mejor gestión de nuestras emociones y ayudar a nuestro cuerpo a tener mejores hábitos y un estilo de vida más sano. Finalmente, Adriana, usted que es una gran profesional y que pues tiene una gran experiencia en el tema de estar trabajando diferentes casos con mucha gente, ¿cómo observa usted el tema del hambre emocional a nivel general en nuestra sociedad? ¿Cómo observa usted? ¿Qué balance podría ser así, pues, como de manera muy... ¿sí? Pues lo que se identifica es que, como lo hemos hablado en episodios anteriores, la ansiedad se ha disparado y una de las principales, tanto la ansiedad como la depresión en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, población adulta, se ha incrementado en Colombia, y una de las manifestaciones que ha presentado es el hambre emocional. Si uno de los indicadores es precisamente que las personas están gestionando sus emociones a partir del consumo de alimentos, y eso también se está viendo en el tema del que ya niños, niñas y adolescentes están teniendo sobrepeso y problemas relacionados con el aspecto de su cuerpo, que están relacionados con la forma como han aprendido a relacionarse con la comida. Entonces sí, por eso establecimos que era muy importante, porque a veces no somos conscientes cómo estos hábitos de alimentación que hemos emprendido están muy relacionados con nuestra calidad de vida y nuestra salud mental. Excelente. Adriana, pues de verdad que hoy también hemos aprendido mucho en este episodio de Asegura tu Mente, cómo identificar el hambre emocional, que próximamente estará en Spreaker, en Spotify, y cualquier inquietud, cualquier pregunta en torno a este tema, que muy seguramente se puede ahondar mucho más, lo pueden hacer directamente a la doctora Adriana a través de sus redes sociales. Claro que sí. Entonces nos pueden encontrar en Psicoinquietos en YouTube, @psicoinquietos en Instagram, la fanpage Adriana Rojas Psicóloga, y como tú lo dices, en las redes sociales de HS Radio. Pueden comentar, compartir, decirnos cuáles son los temas que les gustaría que les compartiéramos, y dejarnos sus preguntas para poder tenerlas en cuenta y compartirles mucha más información de valor. Y como lo decimos, información para la acción. Que de acá nos quede la tarea de empezar a hacer ese proceso de conciencia de cómo están nuestras emociones y nuestra relación con la comida, y de acuerdo a la información que les compartimos, qué ajustes podríamos hacer en nuestro entorno familiar y de manera individual. Y una noticia adicional, pues que no tiene que ver con el tema, pero que es muy positiva, doctora Adriana, y para todos nuestros oyentes. ¿Cómo les parece que nuestra profesional aquí de cabecera recientemente ha recibido un reconocimiento muy importante en materia de psicología? Así que felicitaciones en nombre de HS Radio, doctora Adriana, por ese reconocimiento que acaba de recibir. Pues muchísimas gracias por ese mensaje. Pues estoy muy feliz. La verdad, el Colegio Colombiano de Psicólogos capítulo Boyacá y Casanare pues nos felicitan precisamente por estar haciendo este ejercicio de educación en temas de salud y poderlo compartir con la comunidad. Y pues qué chévere que las cosas que se hacen con amor, con pasión y con el corazón van rindiendo sus frutos. Desde luego. Doctora Adriana, hasta un nuevo episodio. Muchísimas gracias a la audiencia y espero que se conecten el próximo jueves con un nuevo episodio.
Escuchen hsradio.com, valoramos la vida, con la dirección de los contenidos de la ingeniera Andrea Costa, el ingeniero Daniel Alfonso. Yo soy Pedro Andrés Algarra. Dios los bendiga. Visita hsradio.com y escucha Asegura tu Mente, disponible en podcast y en la app HSE Radio. Valoramos la vida.